FEMSA presenta Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Desde hace más de 130 años, en FEMSA trabajamos para generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tenemos presencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Bote Pronto. Es martes, como todos los martes. Está aquí Salvador Camarena. Salvador, ¿cómo Qué gusto estás? saludarlos. Bien. Carlos Heredia, ¿cómo te va? ¿Cómo están todos? Todos aquí bien. María Scherer, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo están ustedes? Muy bien. A ver, así están. Las cosas realmente se están moviendo en Ucrania y esas cosas en Washington. Pero creo que hoy hubo un momento especial en esto que está sucediendo en la relación México y Estados Unidos. Y vamos a ver en las próximas horas y en los próximos días cuál es la consecuencia. Es decir, ayer la DEA anuncia, anuncia porque dice, a partir de un programa que se llama Portero, que ellos tienen en la frontera, tenemos la presidenta le dijo taller hoy, no sé qué es taller, ahorita podremos ver el comunicado diciendo, estamos analizando juntos, estadounidenses tal, en el Southwest, ¿no? Viendo objetivos, cómo hacerle, tal cual, para ciertos objetivos clave, y estamos reunidos viendo, y esto es único, y vamos a trabajar codo a codo con México para acabar todo eso. Y hoy la presidenta sale a desmentir a la DEA, o a medio desmentir a la DEA, porque dice, sí hay un taller donde están los de la Secretaría de Seguridad. Y no sé cómo vaya a reaccionar la DEA. Todo esto parte de cosas que ya sabemos, entre drones, operaciones conjuntas en la frontera, el cambio de estrategia, etcétera, la entrega de... ¿Cuántos van ya, Salvador? ¿Tú llevas 50? 55 29, llevas 26, para allá. sí. María, ¿cómo va eso y por qué la presidenta se enoja tanto hoy cuando la DEA saca un boletín que yo, por lo menos ya lo contaré, consideraba bastante generoso, el boletín de la DEA ayer? Pues se me ocurren así a bote pronto un par de cosas. Uno es que ella quiere hacer, por alguna razón que espero me expliquen ustedes, como un matiz, ¿no? Entre un acuerdo con toda su formalidad y un programa o un taller, como lo llama ella, ¿no? O sea, lo que quiere es hacerlo como pequeñito. No es un gran acuerdo, no hemos firmado nada, es un intercambio, etcétera, ¿no? Taller. Esa es una. La otra, pues es que le gusta, ¿no? Al margen también, eventualmente hablaremos de las ganas de quedar bien con el presidente López Obrador, estoy segura, pero al margen de eso, a ella le gusta hablar de soberanía nacional. Entonces, ese es lo segundo que veo, ¿no? Como que es importante para ella decir en la mañanera que ella exige respeto a la soberanía nacional. Y la tercera, aunque como decías, el comunicado dice que es codo a codo, me da la impresión de que a lo mejor no lo leyó y le pasaron la información y ella dice, ¿por qué pasan por encima de mí? ¿Por qué no lo anunciamos, lo que haya que anunciar en conjunto? ¿Por qué lo anuncian ellos y me brincan? Entonces creo que esa puede ser la respuesta a esa, pues a ese resorte que ella tuvo. Sí, me parecen bien las tres preguntas, pero como tú dices, Carlos Heredia y Salvador Camarena nos lo van a explicar. ¿Cuál es la de Carlos Heredia? Bueno, creo que ayudaría a poner esto en contexto. En los últimos años, toda la administración de Andrés Manuel López Obrador, él puso distancia con la DEA. Bueno, no solo, se compró un conflicto bastante fuerte con la DEA. Ese es un dato, hay que tenerlo como telón de fondo. Segundo, la DEA también tiene su propia historia de no coordinarse con otras agencias estadounidenses. O sea... Inviernos mexicanos. Bueno. Si no se coordina con las de aquel lado... es curioso que el taller no es del Departamento de Justicia, sino de Homeland Security, del Departamento de Seguridad Nacional. Pero también está ese dato. Es decir,
La DEA está muy acostumbrada a irse por la libre, allá y acá. Entonces también, pues la pregunta obligada es, bueno, ¿y qué dice la Casa Blanca sobre esto? ¿Y qué dice el Departamento de Estado? ¿Y qué dice el resto del gobierno estadounidense? Es un boleto aislado ahí de la DEA, no lo sabemos. Vamos a ver qué trasciende en las próximas horas. El comunicado dice que están todos. Sí. El comunicado de la DEA dice que están metidos todos. Agentes de todos Efectivamente. las agencias del Homeland Sí. Security, ¿no? Sí, hasta Dick Tracy está allí. Entonces, yo veo otro punto importante. El lenguaje que usa la DEA, como tú lo has dicho, Carlos, es generoso. Es un lenguaje de operación conjunta. Es un lenguaje de cooperación. Es un lenguaje de nuevo capítulo, nueva era. Estamos colaborando, estamos haciendo cosas juntos, estamos... eso también llama la atención por el antecedente que ya mencioné, que venimos de desencuentros frecuentes de la DEA con el gobierno de México y con otras agencias del gobierno estadounidense. Vamos a ver en las próximas horas, par de días, que anuncian de manera conjunta, si es que es el caso, los dos gobiernos, y no el madruguete en donde solo el gobierno de Estados Unidos anuncia esto. Pero creo que este es otro ejemplo más de lo que tú has escrito en los últimos días, Carlos Puch, de que haya acuerdo o no firmado, están ocurriendo las cosas. Ocurrió lo del dron de Valle de Bravo, ocurrió lo de la navegación de la Marina estadounidense en el Golfo de California, en fin, están ocurriendo cada vez más cosas de, ahora sí, acciones conjuntas, cooperación, etcétera, que no se les llama por su nombre por las preguntas que ha planteado María y que yo concuerdo, es decir, hay esta especie de escrúpulo de decir no, pero ¿cómo? Hemos utilizado el lenguaje de soberanía y ahora resulta que estamos colaborando con ellos en todo lo que nos piden. Salvador Camarena. La DEA es un desastre, ¿no? Es decir, no es un buen invitado a la casa. Cuando le abres la puerta se pasa hasta la cocina, vacía la alacena. Tu whisky favorito le da un bajón, o sea... Estamos en el 40 aniversario del asesinato de Enrique Camarena Salazar, agente de la DEA, que por un lado mostró lo mucho que hacían en el fenómeno del narcotráfico de aquellos años, pero al mismo tiempo, pues lo complicado para una relación bilateral que tiene una serie de otras implicaciones, de agendas. No es un elemento, la DEA, que ayude pues a trazar una línea de una conversación más fluida entre Washington y México desde hace muchos años. Y en efecto fue un anatema con López Obrador. O sea, la DEA es la bestia negra que no quieres que opere en México y que la cooperación se dé de otra manera. Aquí lo que me parece a mí muy sorprendente es el manejo comunicacional, no se rían, del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El comunicado de la DEA con su logo y su pompa y ceremonia, que ya decía Carlos Heredia, es decir, con un lenguaje hasta... comedido, diplomático, es del mediodía del día de ayer. O sea, todo el ciclo noticioso de la tarde y de la noche pasó el comunicado por ahí rebotando en los WhatsApp, rebotando en los portales, y amanece hoy en las primeras planas de varios periódicos importantes. Entonces, ¿qué amanece? La DEA, la bestia negra del obradorismo, en México, presumiendo una operación de colaboración, sí, pero también de entrenando, sí, también, o sea, el que entrena es uno y el que recibe el entrenamiento es otro, ahí también hay una supeditación, digamos, en buena lid, pero así es. ¿Por qué dejaron pasar todas esas horas en Palacio Nacional esa narrativa? ¿Por qué no dirigieron a los, a ver, filtra por ahí, que no es cierto, que la DEA se está pasando de lengua, que están queriendo quedar bien? Quizá porque la presidenta Sheinbaum es la principal beneficiaria de que esa colaboración se esté dando en los términos que se está dando. Y quizá porque le da la manga ancha a Omar García Harfuch de que, por supuesto, capaciten
en donde sea, no nada más en Estados Unidos, a elementos policíacos de seguridad para tener mejores posibilidades de atajar y combatir el crimen organizado. Entonces la presidenta, creo que sale para la tribuna obradorista esta mañana y la primera palabra, como bien decía María, a decir es, en el acuerdo que estamos negociando con el Departamento de Estado, es, 1, por soberanía. Entonces uno dice, sí, claro, obvio, claro que por soberanía, pues si estamos un acuerdo que no negocie a partir de ahí, pero eso es lo que ella quería decir. Entonces, creo que aquí hay un juego de espejos donde la presidenta y el gobierno mexicano, el otro escenario es que nadie en el gobierno mexicano opere y entonces, bueno, estamos en otro tipo de análisis. Pero dejaron pasar esto porque es real y porque ¿para qué atajarlo hoy si lo podemos atajar mañana? Y mañana ya tenemos nota en la mañanera y seguimos ahí en un humo que en realidad, pues por supuesto que la DEA está diciendo la verdad en este caso. Sí están entrenando a policías de Omar García Harfuch para que luego vengan y hagan esto de Operación Portero, quieren ir por los jefes de plaza de las zonas fronterizas, entiendo, transfronteriza es lo que están delimitando como el objetivo. Y hoy en la mañana ya aplacó a los que estaban muy nerviosos porque la DEA les está dando un cursito ahí a los chicos de Omar. El tema con Donald Trump es mucho más complejo y yo creo que la presidenta dijo, dale ese golecito a la DEA, mañana yo me envuelvo en la bandera, me aviento ahí del podio presidencial y digo que de ninguna manera la DEA va a volver nunca a nuestro país. Hombre, gente entrenada por la DEA, muy pronto, y quizás una buena noticia, estará en distintas poblaciones de la frontera mexicana combatiendo el crimen organizado en una operación conjunta con Estados Unidos. Yo solo quiero mencionar, el comunicado de ayer menciona algo que la presidenta les viene pidiendo hace mucho tiempo, que es parte de identificar esto, es a los que trafican armas y dinero para México, es decir, los que se traen el dinero de la venta y las armas para acá, parte de esto. Que son los guardianes. ¿No? Entonces, ¿de qué se trata el taller? Una vez más, porque quiero insistir en esto, porque ¿no? Dice... En las próximas semanas, los participantes de este taller, americanos de Estados Unidos, identificarán objetivos, desarrollarán estrategias coordinadas de aplicación de la ley y reforzarán el intercambio de inteligencia. Yo no veo un problema de soberanía ahí, más allá. Y por eso creo que esto que decía María tiene razón, es quién lo comunicó, ¿no, María? Uh-huh. Porque ahora, en otro contexto, como decíamos, pues sí está claro que estamos colaborando mucho más con Estados Unidos, que se acabó esa bronca, ¿no? Y que no sé si estos problemas de comunicación, y tiene toda la razón Salvador Camarena, ayudan o no ayudan en esto que tenemos que hacer en la frontera, incluido armas, incluido dinero, incluido todo eso, ¿no? Sí, pero insisto, ¿no? Ella ha sido... pues consistente, diría, en rechazar la acción o la presencia unilateral de las fuerzas militares de Estados Unidos, por todo esto de nos van a invadir los norteamericanos, ¿no? Van a entrar las tropas y van a atrapar a los miembros de los cárceles y se los van a llevar a sus cárceles Pero eso ya lo hacemos nosotros, los atrapamos y se los damos para... Pero ellos lo hacen más rápido. Sin Estado de Derecho. Pero mira, sin Estado de Derecho. Sigue, María, perdón que te interrumpí. Pero ellos lo hacen más rápido. Bueno. Sí, entonces, creo que fue Salvador o alguien que habló de humo, ¿no? Es lo mismo que... Es este mismo enredo de abrazos no balazos, ¿no? Exactamente lo mismo. Es tomar acción, pero en la narrativa negarla. Sí, es que... A ver. Bueno, y otras dos cosas. A ver, primero, es cierto que la presidenta Sheinbaum tiene una fijación o una obsesión de mencionar la soberanía, y uso el verbo mencionar la soberanía, tiro por viaje. O sea, aquí no, pues cómo, sería contra la soberanía, no vamos a permitirlo, etcétera. Pero eso es para la tribuna adentro, ¿no? Para la tribuna propia, para sus simpatizantes, sus seguidores, etcétera, que se alimentan de eso. El segundo tema, sin embargo, es que parece irse configurando una nueva división del trabajo, porque ya lo decía Salvador, bueno, aquí está claro que hay una parte que entrena y otra que aprende.
uno es el instructor, otro es el instruido. Por lo menos en este tema, de los 3 puntos que tú mencionaste, Carlos, pero efectivamente, si en la división del trabajo, y eso lo han escrito plumas cercanas al gobierno, le facilitan la tarea en el sentido de decir, yo a 55 los mando del otro lado, porque ya no me tengo que ocupar de ellos, ya Estados Unidos va a hacer la tarea. Nosotros ya los sacamos de las cárceles y ¿cuál era el verbo? Enviamos, porque no es... Traslado, no es, creo que es el... expulsamos. El término, traslado. Lo trasladamos. Traslado. Pues sí, ya, DHL. Mexican Government DHL. Sí, por Federal Express. Por paquetería. Bueno, se está configurando ahí una división del trabajo. No sé si haya suficientes elementos todavía para denominarla así. Pero en todo caso, creo que del lado estadounidense ha habido expresiones repetidas en que hay una nueva era de colaboración, ¿no? Del lado mexicano no, porque hay una especie de prurito. Tiene que esperar a que firme Marco Rubio, parece. Espérate. Exacto. Marco Rubio tiene que firmar. Exacto. ¿Sí sabes que a Marco Rubio no le deben levantar el teléfono, el Homeland Security, como generalmente pasa? Exacto. Entonces es efectivamente narrativa diferente, forma de describir los hechos, incluso contrastante, hasta llegar a la paradoja de decir, cuando se está haciendo lo que la presidenta ha exigido, ha repetidamente solicitado, ella no lo reconoce como tal, por esta especie de prurito repelús que tiene que ver con hablar para la tribuna interna. Por supuesto que no voy a trivializar una guerra tan dramáticamente en costos de vidas humanas como el conflicto de Ucrania, pero quizá más pronto se firme la paz en Ucrania que el convenio de seguridad es el que tanto habla la presidenta Sheinbaum. ¿Por qué? Pues porque lo otro sí estamos viendo quizá algunos esfuerzos ahí internacionales al respecto, y acá hemos visto pura saliva, básicamente. Marco Rubio no ha venido a México, el jefe del Departamento de Estado, ya vamos para el año de acá de gobierno, y obviamente ellos ya tienen 7 meses, pero en los hechos, y fue una columna que circuló mucho tuya, Carlos Puch, en los hechos, quizá si la presidenta tuviera operadores de comunicación efectivos, estaríamos hablando de los aciertos y las ventajas de este gobierno a la hora de apropiarse otros elementos para enfrentar el crimen organizado transnacional, por otro lado. Es decir, qué bueno que haya una colaboración, porque evidentemente México es solo una pieza con una debilidad institucional y donde además los Estados Unidos nunca han querido hacer caso, entre otras cosas, a sus narcos, a sus flujos de dinero sucio allá y a las armas que nos mandan para acá, con las cuales, por supuesto, ellos hacen negocio. Y que está en el comunicado de la DEA, que es parte de los objetivos de esta supuesta capacitación. La presidenta ya tiene un acuerdo, de facto. La presidenta tiene una colaboración con el presidente Trump en este aspecto. La presidenta, por supuesto, ha cedido para poder lograr esas políticas de manera conjunta. Le da mucho repelús, como cualquier presidente mexicano, esto del trauma de siglo y medio de las invasiones norteamericanas, la última en Veracruz, por supuesto, del siglo pasado. Pero sí, ella tiene que seguir hablando de soberanía. Lo que pasa es que si fuéramos un país normal, el Senado de la República funcionaría y no tendría en su liderazgo a un señor que puso un criminal en la Secretaría de Seguridad de Tabasco. El Senado de la República sería convocado, a la brevedad posible, porque está en este periodo de descanso, para decirle al gobierno de México, ¿qué estás firmando con Estados Unidos? ¿Qué estás negociando? Porque sí hay una soberanía que proteger, salvaguardar y alimentar. Alimentar quiere decir que tampoco hagamos en territorio mexicano cosas que nos piden que hagamos los de allá y que nos afectan a los de acá. Como garitas que están apareciendo en carreteras de policías de migración que detienen camiones para revisar mexicanos en rutas que no aparecían porque son... Como los aeropuertos de la peaje, frontera. De peaje. Igual que los aeropuertos o de la estados frontera. Fronterizos, ni siquiera en la frontera, pero de estados fronterizos. Sí. Aeropuertos de estados de la frontera donde piden identificación. A mexicanos. Donde hay migración, a mexicanos, donde como tú bien lo tienes comprobado. Sí, ¿no? en autopistas. En autopistas en el centro del país. Te paran migración y te tienes que identificar. No. ¿Por qué? Porque las políticas migratorias en este país están cambiando, no necesariamente por política mexicana, sino por
colaboración con Estados Unidos, muy bien, que se discuta. Y yo creo que por eso también la presidenta sale hoy solamente a envolverse en la bandera y decir, no es cierto, no existe, porque es mejor negar que existe a tener que rendir cuentas al respecto. A que alguien del Senado diga, chinga, perdón, ahí no hablan así, sí, chinga, piense, en realidad va a pensar, chinga, y luego va a decir, compañeros legisladores. ¿No éramos nosotros los facultados para definir, entre otras cosas, la política exterior del Estado mexicano? Y por ende no podemos convocar a los amigos del Poder Ejecutivo para que discutamos qué están platicando con Donald Trump, porque la DEA ya está capacitando policías de Omar García Harfuch. Pero hoy dijo la presidenta que es Juan Ramón de la Fuente el que está... ¿Quién es Juan Ramón de la Fuente? Negociando. ¿Quién? ¿Quién es? El canciller. Reapareció. No, ¿cómo? Que él es el que está negociando el acuerdo. Todos tranquilos. Casi. No, sí, yo... ya, vámonos ya. Una semana de tranquilidad. Gracias, María. Gracias, Carlos. Gracias, Salvador. Al contrario. Estos Bote Pronto nos pueden escuchar en así como suena.mx, en Apple Podcast, en Spotify, en iHeartRadio, ahí donde usted prefiera escucharnos. Que les vaya muy bien. FEMSA presentó Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Visítanos en FEMSA.com y en fundacionfemsa.org. Así como suena y FEMSA presentaron Bote Pronto, un debate sobre la marcha. La dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo, y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en así como suena.mx, en Google Podcasts, en iTunes, en Spotify, en Deezer, en Amazon Music o allá donde usted escuche sus podcasts.